Hermanos, tengo un mensaje un poco más corto esta tarde. Es un mensaje muy duro, es una situación muy difícil, es una situación que si nosotros nos quisiéramos poner en los zapatos o en las sandalias de cualquiera de los participantes de esta historia, es una historia muy dura. Es una historia de contrastes, es una historia de engaño, es una historia de exposición y nada menos el título es muy fuerte. Está basado en Juan capítulo 8 versículos del 1 al 11 y tomé esta frase: nos mandó apedrear a tales mujeres. Sí, hermano, busqué la frase más sensacionalista de este pasaje, porque esta frase revela lo que había en el corazón de unos hombres que quisieron juzgar las acciones de otra persona. Entonces vamos a buscar este pasaje, hermanos. Vamos a leerlo. Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Perdón. Aquí está, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre, te bendecimos esta tarde, Señor. Gracias, porque gran parte de tus planes, gran parte de tu obra, gran parte de tus promesas los haces y las cumples a través de la institución del matrimonio. Y el enemigo, el acusador, atenta contra el matrimonio y atenta contra el fruto del matrimonio, que son los hijos. Pero tu deseo, Señor, es mostrar que eres un Dios de misericordia, que eres un Dios de gracia, que eres un Dios en el que se puede tener esperanza, porque tú transformas las situaciones, tú transformas las personas y tú transformas los corazones, Señor. Permítenos encontrar esto en tu palabra para cada uno de nosotros, para el beneficio de cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Es un poquito contrastante este cuadro al mensaje que prediqué hace 2 semanas, y recordarán ustedes que este mensaje de hace 2 semanas decía, perdón hermanos, aquí está. Si recordarán el mensaje de hace 2 semanas, lo puedo resumir en esta frase: Dios quiere que los varones le demos honra a nuestra mujer como a vaso más frágil, que la manera en que pensamos y actuamos en relación con ella
refleje a los testigos y a ella misma que le damos honra a ella de una manera especial, como alguien que requiere mi cuidado, palabras cuidadosas, gestos cuidadosos, acciones cuidadosas para con su vida. Y lo que había detrás de esto, hermanos, no se trata de que Dios esté únicamente preocupado por las acciones o por las conductas. Lo que había detrás de esto es que lo que Dios nos quiere enseñar es que Él puede transformar la vida de los esposos. Si esta situación no se da, si el esposo no está dando honra a su mujer como a vaso más frágil, es decir, que la trata ásperamente, que la trata groseramente, que la trata desconsideradamente, si esto no se está dando, entonces el mensaje principal de este mensaje es que Dios transforma la vida de los esposos. Dios puede transformar la vida de los esposos, que es un caso especial de lo más importante. Dios transforma la vida de las personas cuando viene a habitar a las personas que por fe confían en Él. Ese es el mensaje de hace 2 semanas. Entonces vemos un poquito de contraste porque vemos ahora una situación muy diferente, pero al final hablaremos cómo están conectadas estas dos situaciones. Hablemos ahora del texto. Jesús está enseñando. No sé si ustedes notaron cómo se describe la posición de Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Él físicamente? Normalmente la narración del Nuevo Testamento no describe con tanto detalle cuál era la posición física de Jesucristo o qué estaba haciendo Él mientras otros decían o hacían otra cosa. Pero este sí lo dice, vamos a poner atención. Vamos a pensar en los participantes de esta situación. Hay un grupo de personas que en esta situación son los acusadores. Están acusando a una persona y estos personas que estaban acusando a la mujer, podemos decir que eran 2 pequeños grupos que conformaban un grupo muy poderoso dentro de la sociedad de Israel en Jerusalén. Estos eran los escribas, personas que tenían el privilegio de saber leer y escribir y que estaban dedicados no solamente a transcribir las escrituras, sino también a buscar interpretación de las escrituras para efectos de que la gente cumpliera la religión, cumpliera las ordenanzas de Dios. Y el otro grupo eran los fariseos, los que en la práctica, con su ejemplo, aplicaban todas esas leyes de parte de Dios y trataban de vivir de una manera irreprensible, cumpliendo todos los estatutos, aunque desafortunadamente cumplían los estatutos que Dios había establecido, más aparte otros que ellos mismos habían creado. Ellos habían creado muchas más leyes de las que Dios había mandado y con el tiempo llegaron a considerar más importantes las leyes que habían creado los hombres que las que Dios mismo había creado. Entonces ahí radica un poquito la hipocresía de la que vamos a hablar en un momento. Pero estos son los acusadores. Expertos en la aplicación de la ley, expertos en el estudio de la ley. Eran una élite en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero en esta situación vemos que actúan con ciertas características que obviamente no le agradaron a Dios. Creo que actuaron con brutalidad. Creo que actuaron con hipocresía. Brutalidad porque quisieron hacer de un proceso legal un espectáculo público. Quisieron no solamente exponer a la mujer, sino quisieron también exponer a Jesucristo, porque esto se trataba de una trampa. Ellos no estaban buscando justicia. Ellos sabían perfectamente que el Imperio Romano prohibía las ejecuciones que la ley de los judíos tipificaban. No podía haber apedreamientos porque los prohibía el Imperio Romano. Ellos sabían que no se podía llevar a cabo, pero ellos querían que Jesucristo expusiera
que no podía llevarse a cabo. Querían que se viera mal en esta situación. Cualquier decisión que tomara Cristo se iba a ver mal, según ellos. Entonces ahí radica la hipocresía, el deseo de desacreditar a Jesucristo. Y como no funcionó, más adelante en este capítulo lo quisieron apedrear a él por algo mucho más sencillo, cuando dijo que él era antes de que Abraham, que él había nacido antes que Abraham. Se enojaron mucho y lo quisieron apedrear, pero él se fue. Bueno, existe cierta brutalidad en este acto, hermanos, porque en una reunión pública en el templo estos hombres llevan a una mujer que había sido prácticamente arrestada, como si se tratara de un proceso judicial, y de una manera, digamos, faltando al proceso que debía ser. Porque miren, para la ley de los judíos, una cosa tan grave como esta implicaba llevar que quien presentara la acusación fuera el afectado principal del problema, que hubiera testigos directos y cercanos a los transgresores para que ellos presentaran la denuncia. Y en este caso no es así. Eran la élite gobernante, la élite de liderazgo social y espiritual quienes estaban presentando la acusación, porque sabemos que lo que estaban haciendo era tendiéndole una trampa a Jesús. Es decir, nadie podía formular esta acusación porque no se podía utilizar el testimonio de oídas. Alguien la vio, alguien los vio, me dijeron que la vieron. Eso no era válido en este tipo de juicios. Y hoy tampoco lo es en algunos sistemas legales. Entonces trajeron a la mujer, pero no llevaron al otro infractor de esta falta. Pareciera que buscaron lo más fácil. Llévate a la mujer. Oye, el hombre se fugó. No lo persiguieron, no lo buscaron, no indagaron. El hombre que participó en el adulterio. Ellos fueron a la fácil, dijeron, a ella la podemos exponer, a ella la podemos presentar, a ella la podemos apedrear, para que si Jesucristo nos autoriza a apedrearla, Él sea el que lo autorizó y los romanos vengan contra Él. El hecho de que no llevaran al otro supuesto infractor es una falta a este proceso de la ley judía. Trajeron solamente a esta mujer y la exhibieron de una manera brutal, poniéndole a Jesús una doble trampa. No podían ejecutarla por causa de la ley romana, pero también si Jesucristo decía que no la apedrearan, lo acusarían de hereje por estar faltando a la ley de los judíos, a la ley de Dios. El otro participante de esta historia pues es la mujer, una persona supongo sumamente avergonzada, enfrentando en su vida un desastre moral expuesto ante la sociedad religiosa de su tiempo. Y hermanos, si viéramos un catálogo de la vergüenza humana, creo que es una de las exposiciones más flagrantes de vergüenza. No hay telenovela o película que no utilice esta escena, esta acción, este descubrimiento del adulterio como el punto central de su trama en uno o varios momentos de la trama. Es una tragedia moral la exposición pública del pecado de la impureza. No cometamos el error de hacer víctima a esta mujer, que sí lo fue en parte, pero también tenemos que asumir que era responsable de esta impureza moral. El pasaje nunca menciona que fue acusada injustamente. Sería importante si hiciera esta aclaración, pero no la hace. Entonces, podemos tener empatía por esta mujer, por la manera en la que fue brutalmente expuesta, llevada, prendida y llevada ante la posibilidad de ser apedreada, pero también había falta en ella tanto con la persona con la que cometió el adulterio. O sea, de que existía pecado, existe pecado. Es importante notar esto, no era una persona inocente. Entonces,
sumando las cosas que hay alrededor de estos actores, de esta situación, de este evento, pues vemos que existe la brutalidad con la que fue planteada esta situación a Jesús, la hipocresía que llevaba implícita, la tragedia moral de esta mujer y la impureza misma del hecho que estaba siendo expuesto. Entonces es una situación cargada de factores de conflicto, de resentimiento, de duda, de enojo, de ira. Una situación muy volátil, pudiéramos decir. Y esto es lo que nos dicen los versículos del 1 al 5. Nos describen esto, que le plantean a Jesús esta pregunta. Hasta este momento Jesús estaba sentado en el piso, escribiendo cosas en la arena. Y después en el versículo 6, como insistieron en preguntarle, como insistieron en que respondiera, Jesús responde de una manera muy sencilla. Déjeme decirle que hay muchas teorías sobre lo que Jesús escribía en la tierra. Son muy interesantes esas teorías, pero el Espíritu Santo consideró que no era importante que supiéramos qué es lo que Jesús estaba escribiendo. Es irrelevante para la historia lo que Jesús pudiera haber estado escribiendo en la tierra. Creo que lo importante es que Jesús prefirió desviar su atención a estar viendo esa escena tan brutal, esa escena que iba en contra de lo que él, la compasión que él sentía por las personas, que esa escena estaba completamente en contra de lo que la ley de Dios pretendía lograr en el corazón de los hombres y de las mujeres. Supongo que Jesucristo estaba pensando cuán necesario es que yo ofrezca mi sacrificio para reconciliar a estas personas con Dios. Cuán necesario es que yo cumpla mi misión de morir y pagar por el pecado de estas personas. Pero como insistieron, él contestó de una manera muy sencilla. Hubo una insistencia en que él respondiera para que cayera en la trampa, para que quedara como un delincuente ante los ojos de los romanos, o que quedara como un hereje al no querer ejecutar la sentencia. Pero él se levantó y dijo: adelante, vamos a proceder con el castigo. Ya que ustedes tienen la información de esto, pues adelante, vamos a proceder con el apedreamiento. Solamente que como esto ya está constituido como un juzgado, hay que considerar que los que apedreen también tienen pecado y también tendríamos que juzgarlos por sus pecados. Y todos sabían que la paga del pecado era la muerte. Por eso dijo: adelante, vamos a seguir adelante con la ejecución, pero para simplificar esto, que los que apedreen sean aquellos que no tengan pecados, aquellos que tengan la conciencia limpia, que no serían sujetos a un proceso judicial, ellos que tomen la primera piedra y lancen. De hecho, en la ley judía se especificaba que la persona ofendida debía ser la que lanzara la primera piedra. Tenían ellos la creencia, era una superstición, de que si esta persona asestaba con éxito la primera pedrada en el cuerpo del culpable, era una indicación de que era real, de que sí era culpable. Y si no le pegaba, había cierta duda en el juicio. Pero bueno, Jesús les dice: adelante, tenemos que cumplir la ley de Moisés. Yo vine a que se cumpliera la ley. Pero hay un requisito para evitarnos más ejecuciones y que esto termine en algo así como pasaba en el Templo Mayor en Tenochtitlán, que hubiera ríos de sangre. Dijo: mejor que los que ejecuten la sentencia no tengan pecado, para que no tengamos que perseguirlos a ellos por sus propios pecados. Y esta palabra dice que causó en los presentes que su conciencia les indicara que sí había pecado en su vida,
que les indicara que sí eran objeto de un proceso judicial en su contra, que sí eran objeto a un castigo que era la muerte. Creo que esta fue una obra del Espíritu Santo, que les mostró a cada una de estas personas, primero a los más ancianos, que para empezar el último de sus pecados era plantear esa trampa a Jesús, querer desacreditarlo, querer buscar que él mismo fuera apedreado. Entonces, como vieron que no obtuvieron lo que querían, se fueron yendo uno a uno. Y al poco tiempo estaba vacío ese atrio del templo. Los escribas y fariseos entendieron una enseñanza que hay aquí. Nadie es apto para juzgar. Ninguno, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, ni miembros de una iglesia, ni pastores, ni misioneros, nadie es apto para juzgar a una persona. Solamente Dios conoce los corazones. Solamente Dios, a través del Espíritu Santo, nos permite que nosotros nos autojuzguemos, nos autoexaminemos. Y es más, Pablo a veces dice, es más, yo ni siquiera a mí mismo me juzgo, ¿verdad? Es Dios quien nos debe juzgar. Entonces es una enseñanza que aprendieron en este momento los fariseos y los escribas y todos los presentes, y que también es para nosotros. No tenemos que echarnos esa carga de juzgar a las personas. Hermanos, es una carga pesada y difícil. Es una carga cotidiana que a veces nos esclaviza. Estar juzgando, encontrando las fallas, encontrando los errores, defectos y transgresiones de los demás. Líbrate de esa carga, hermano. Líbrate de esa carga. Déjale a Dios esa justicia. Déjale a Dios esa tarea. No juzgues a nadie ni por motivos de acciones, ni de pensamientos, ni de ideas, ni por su estilo de vida, mucho menos por algo tan privado como es la sexualidad. No juzgues, hermano. Nosotros fuimos enviados a predicar el Evangelio de Jesucristo, el amor de Dios a los hombres, a todos los hombres y las mujeres, expresado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. No nos envió a juzgar. Cuando entendieron esto y se fueron, se dieron cuenta que nadie puede ser juez de su hermano. Ahora, hay una diferencia entre juzgar y edificar y exhortar. Yo puedo exhortarte a algo, hermano, sin juzgarte. Puedo exhortarte a que seas obediente a Dios. Puedo exhortarte a que tengas fe en Dios. Puedo exhortarte a que lo que Dios te ha mandado hacer lo lleves a cabo. Sí puedo exhortarte sobre cosas específicas cuando tú me has dado esa confianza, cuando tú me has pedido consejo, exhortación, palabras de aliento, de apoyo. Algunos a veces hasta piden palabras de reprensión, porque saben que están en algo mal y saben que hay culpa en sus vidas. Jesús no se quedó a contemplar la retirada. Es decir, no estuvo viendo a quién se fue primero, quién se fue. No, él regresó a escribir en la tierra. Volvió a aislarse de esa escena tan grotesca. Y sin embargo, se quedaron solos en ese lugar, en ese atrio, él y la mujer. Parece que había una persona en toda esa gente que sí sabía que su pecado debía de ser juzgado, que no huyó al juicio. Esta mujer pensó, porque le dijo: Señor, estoy delante del Señor, tengo que aclarar esto, tengo que recibir el castigo por mi falta. Y quizá de una manera muy breve añoraba con que quizá recibiera el perdón, no lo sabemos, pero ella no se fue. Era una muy buena oportunidad para irse.
De hecho, creo que quizá ella pudo haber sido la segunda persona que saliera de ese lugar. En cuanto al principal de sus acusadores se fuera, ella se pudo haber salido corriendo, desentenderse de ese episodio tan duro en su vida. Pero lo cierto es que sabía que era culpable, que había pecado en su vida y estaba delante de su Señor y quería resolver eso. Es una enseñanza para nosotros, hermanos. No podemos rehuir a nuestras faltas, a nuestro pecado, a nuestras transgresiones. Y Dios está disponible en cualquier momento para presentarnos delante de Él y decirle: Señor, he pecado. Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Y Jesús le planteó dos preguntas muy sencillas. Oye, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno se quedó para continuar con la condena? ¿Ninguno se quedó para lanzarte una piedra? Y ella dijo: ninguno, Señor. Es decir, le dijo: Señor, todos eran culpables igual que yo. Todos eran pecadores igual que yo. Todos merecían la muerte igual que yo, pero yo estoy aquí esperando que tú resuelvas esto como Dios y Señor. Y sorprendentemente el Señor le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Algunos debaten si realmente esto se trata de un perdón o si simplemente es la antesala, un momento de reflexión para que ella pidiera perdón más adelante. No sabemos. A mí me suena una convicción clara de que ella reconocía su pecado, estaba arrepentida y lo quería arreglar delante de Dios. Ni yo te condeno. Y lo que está demostrando el Señor aquí es que Él quiere de nosotros arrepentimiento y búsqueda del perdón de parte de Él. Que muchas cosas que nosotros consideramos errores en la vida, oportunidades mal empleadas, omisiones que hemos hecho en la vida, decisiones inmaduras, decisiones mal informadas, acciones no deliberadas. Dios quiere que las reconozcamos como lo que son, como pecado, como ofensas a Dios y ofensas a las demás personas a nuestro alrededor, y que busquemos el perdón de Dios y de esas personas. Y esta es la conclusión, pero no es que a Dios le interesen todas estas transacciones de arrepentimiento y perdón como para restablecer una armonía o una paz social. No, Él lo quiere hacer para demostrar que Él es un Dios de misericordia continua y que ofrece salvación. Es decir, para que todo aquel que ha pecado y el que ha sido ofendido tenga esperanza de que Dios es un Dios de misericordia. Ese es el mensaje de esta escena. Dios, sin importar las circunstancias, a través de Jesucristo, demuestra que no importa los retos, las situaciones, el pecado, las faltas, Dios ha sido y será siempre un Dios de misericordia, un Dios de misericordia alcanzable, no como un concepto, no como un concepto elevado y teológico. La misericordia de Dios es alcanzable por cualquier pecador. Cualquier pecador tiene acceso a la misericordia de Dios. Es el recurso en la creación más disponible y vasto que existe, la misericordia de Dios, hermano. No hay otro recurso. Porque aún la luz del sol nos es negada durante la mitad del ciclo del día. Aún el aire, el oxígeno está en una pequeña capa alrededor de la tierra, pero la misericordia de Dios está disponible para ti si reconoces, si Él te ha indicado que hay pecado en tu vida. Entonces, por último, déjenme anclar estos dos mensajes.
Dios le pide a los varones, nos pide a los varones, no que tratemos, porque muchos piensan que este versículo es trata a tu mujer como a vaso más frágil. No, es algo más amplio, dice, da honra a tu mujer como a vaso más frágil. Dios quiere un cambio en la conducta de los varones para reflejar el carácter de Cristo en la vida de los varones. No quiero preguntar cómo les fue, hermanas, si sus maridos las están tratando más suavemente. A lo mejor para mi esposa sería fácil contestar eso porque estuvimos de vacaciones, no estábamos sujetos a las condiciones normales. Pero espero, hermanos, que varones estén buscando a Dios para tratar a sus esposas suavemente, como a vaso más frágil. Porque lo que Dios demuestra es que Dios puede transformar a las personas, Dios puede transformar a los esposos, sin importar cómo son, cuál es su trasfondo, cuál es su conducta, cuáles son sus ideas. Dios puede transformar a las personas. Recuerdan, esa es la conclusión del primer mensaje. Pero si juntamos estas dos conclusiones del mensaje de hace 2 semanas y el de hoy, vemos que Dios quiere arrepentimiento y solicitud de perdón. Y si yo junto estos dos temas, los maridos dándole honra a sus esposas como vaso más frágil, hay una probabilidad de que después de muchos años de aspereza, de maltrato, de indiferencia, probablemente una esposa no se crea mucho esa idea de que su esposo la va a empezar a tratar suavemente, la va a empezar a tratar como a vaso más frágil. Pero es entonces donde entra la parte de las esposas. La parte de las esposas es reconocer esto: Dios quiere arrepentimiento y solicitud de perdón y por lo tanto Dios quiere perdón. Entonces las esposas, hermanas, ustedes tienen que permitir y darle el beneficio de la duda a Dios de que Él puede cambiar a sus esposos. Deben de tener esperanza en que Dios cambia los corazones de las personas. Y ya no solamente de los esposos, este es un caso especial, pero debemos tener esperanza en que Dios cambia los corazones del asesino, del ladrón, del mentiroso, del defraudador, del insolente, del rebelde. Hay esperanza en Cristo para transformar la vida de las personas. Porque Dios es un Dios de misericordia continua y Dios transforma la vida no solo de los esposos, también de las esposas. Las hace, les da un corazón que pueda perdonar después de muchos años de acumular resentimiento. Les da un corazón que perdona y que da la bienvenida a una actitud diferente de sus maridos. Que el Señor nos conceda. Hermanos, no quito el dedo del renglón. Varones, tenemos que vivir esto juntos. Tenemos que buscar esto juntos. Que el Señor nos enseñe a tratar a nuestras esposas más suavemente, para dar un testimonio del carácter de Cristo en nuestras vidas y para ser de bendición a nuestras familias. Hermanos, la palabra de Dios es muy diversa en cuanto a las expresiones. Hoy nos ha planteado un caso muy drástico de un intento en el nombre de la religión de hacer justicia matando a una persona. Eso no es compatible con las ideas humanistas del día de hoy, pero tenemos que entender que en el nombre de la religión se han cometido muchas atrocidades y no necesariamente, y en el mayor de los casos no ha sido en el nombre de Dios, ha sido en el nombre de la religión que los hombres han adoptado como un estilo de vida.
Que el Señor nos permita vivir de acuerdo con las ideas del corazón de Dios, no de acuerdo con una religión que establece reglas sobre lo que debe hacer o no debe hacer un hombre, reglas sobre lo que debe hacer o no debe hacer un joven, reglas sobre lo que debe hacer o no debe hacer una mujer, sino de acuerdo con la ley suprema de Cristo. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oremos, te bendecimos, Señor, esta tarde y agradecemos la belleza de tu palabra, Señor. Porque no importa lo drástico o lo duro que tu palabra exponga a una situación, siempre la conclusión es que hay esperanza porque tú eres un Dios de misericordia. No hay problema en el cual no puedas tú manifestar tu misericordia para traer paz a los corazones. También manifiestas que eres un Dios en el que se puede tener esperanza para cambiar los corazones, para cambiar las situaciones, para cambiar las circunstancias. Padre, bendice a cada familia aquí presente. Bendice a cada corazón, de manera que tú lo toques, que pueda ese corazón hacer un examen, que ese corazón se deje examinar por ti para bendición, que no sea presa del acusador, que no sea presa del acusador que busca destruir, engañar y robar, que puedan resistir esa acusación porque tú eres su abogado, porque han puesto su fe en ti. En Cristo Jesús te bendigo. Amén.